Y precisamente para conocer más sobre la temática nos acompaña esta mañana en el estudio el abogado Iván Flores, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la cordial invitación. Bueno, hablemos también de esta parte de este documento que es tan importante, que es el contrato, y que en realidad lo hace válido. Bien, el contrato es una manifestación de voluntad de personas o empresas que desean darle legalidad a un acuerdo que previamente han tenido. Por poner un ejemplo, una compraventa de un vehículo, una compraventa de un inmueble, una donación de inmuebles, o un contrato de prestación de servicios, una gama de situaciones que se dan en el día a día, pero lo importante en esta gestión es la materialización de la voluntad de la persona en ese documento. Ahora, lo interesante e importante de esto es tener conocimiento de qué es lo que se está plasmando en el documento y a qué me voy a obligar, es decir, las cláusulas que van a regir esa declaración de voluntad manifestada en ese documento. Eso es lo importante y lo esencial de la gestión que se realiza a la hora de generar o firmar un contrato. Ahora, ¿hay varios tipos de contratos? ¿Existen? Sí, por supuesto. Existe una diversidad de contratos que regulan diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, hay contratos de préstamo, conocidos como mutuos, ¿verdad? Hay contratos de préstamo, hay contratos de prestación de servicios profesionales en el cual una persona o una empresa contrata a un profesional o una persona con una experticia específica para que realice una gestión específica. Hay contratos también de alquiler, por ejemplo, hay contratos de comodatos en donde se le presta o se le otorga un inmueble a una institución o persona para utilizarlo por un lapso de tiempo. Es decir, todas las situaciones en las cuales existen intereses específicamente patrimoniales o intereses comerciales se deben de generar o plasmar en un documento como tal, llamado este contrato. Dentro del contrato hay ciertas obligaciones también de ambas partes, pero las personas a veces dicen, ay, lo que pasa es que está bien largo y cómo lo leo. O también hay personas que saben lo que hay dentro del contrato y empiezan como a presionar para que la otra persona, no, es que a mí me urge que usted lo firme y necesito que lo firme, léalo rápido, para evitar que esta persona también tenga conocimiento de lo que está plasmado. Sí, esta es una costumbre que se ha generalizado en nuestro país respecto de firmemos porque no hay tiempo. Esta es una cuestión indebida porque se están generando obligaciones mutuas y aún se pueden documentar en los contratos cláusulas que resulten ser abusivas o que vayan a rozar o lindar con el cometimiento de actividades delictivas. Por ejemplo, lo que usted acaba de decir, vamos a firmar rápido el contrato porque no tenemos tiempo. El problema que se puede dar o generar es que se pueden plasmar cláusulas que afecten a futuro o a posteriori a la persona que está firmando. Por ejemplo, en una promesa de venta es un contrato en el cual hay personas que se comprometen por un lado a vender y por el otro lado a comprar. Resulta que se pueden plasmar cláusulas en las cuales se otorga una cantidad dineraria como anticipo o llamada por ley arras y que éstas en un momento determinado a la hora de no cumplirse los plazos pueda pasar a ser propiedad de la persona que en un momento determinado lo ha recibido. En este caso es el vendedor. Resulta que pueden haber cláusulas, por ejemplo, muy cortas o cláusulas que eventualmente no puedan cumplirse y al no leerlas la persona firma, queda documentado y obligado como tal. Lo recomendable es que todas las cláusulas que se plasman en un documento se lean, se analicen y lo mejor de todo es acompañarse del abogado o abogada de su confianza, porque generalmente la persona que vende en este caso, en una promesa de venta, por poner un ejemplo, tiene a su abogado de confianza. Pero en este caso, cuando usted va a tener también obligaciones recíprocas, lo recomendable es que usted se haga asesorar o acompañar de un abogado. ¿Se puede modificar un contrato o una vez ya establecido no se puede? Sí se puede todo y cuando haya voluntad de las partes. El problema es que si está plasmado en un documento cláusulas que resulten ser complicadas y que amarren en cuanto a hacer o no hacer a una persona, si el otro no está con la intención, la contraparte, de quererlo suscribir esa adenda
cambia o modificación no se podrá hacer porque el contrato originalmente se ha plasmado o suscrito por la voluntad de ambas partes. De esa misma manera se modifica, se deja sin efecto o eventualmente se ejecuta con la voluntad de ambas partes. Ante el incumplimiento del contrato, obviamente actúa el que aparentemente ha salido perjudicado o al que se le ha incumplido el contrato. ¿Hay documentos o contratos que les podríamos llamar que son como cotidianos? O sea, que no específicamente implica una compraventa, sino que puede ser simplemente contratar un servicio, que casi siempre las personas no lo leen, pero sí lo firman. ¿Será que debemos en realidad mandar a pedir una copia para saber qué es lo que estamos firmando en general? Por supuesto. Yo recomiendo que, por ejemplo, usted toma un contrato de un celular, por decirle algo, que es bastante común, es bastante recurrente, pida copia para verificar cuáles son las cláusulas a las cuales usted está siendo sometido cuando toma un contrato, porque resulta, y esto es muy práctico, este es del día a día, usted ve un teléfono bonito, le dicen que le van a dar una capacidad de navegación muy importante, pero en realidad hay que verificar qué es lo que dicen el contrato respecto de las cláusulas de incumplimiento o aún de renovación o aún de incremento de capacidad, porque ya se han dado casos en los que se incrementa capacidad supuesta de velocidad de navegación, le cobran más en la factura y usted no sabe por qué. Resulta que en el contrato decía que eventualmente iban a haber incrementos respecto de las cantidades en cuanto a precio y la capacidad de internet, pero usted no lo sabe. De repente usted observa que le ha caído un incremento en su factura. Este tipo de cuestiones es recurrente. Otro tipo de cosas que se da bastante y lo he visto es estas empresas que prestan servicios de hostelería, de planes vacacionales. Cuando usted se encuentra en el lugar, por ejemplo, llega por una ocasión a un hotel o a un centro turístico, hay una gran cantidad de personas ofreciéndole, mire que esto es bonito, usted las estadías, fírmelo y que usted va a tener estos beneficios. Por la alegría, la algarabía que se está generando, hay personas que suscriben contratos en ese lugar, sin asesoría, sin verificación, y cuando viene a darse cuenta está amarrado en un contrato a 36 meses, por regla general casi siempre, y con servicios que no se terminan prestando. Entonces, esto resulta ser contratos abusivos y son contratos que eventualmente pueden perjudicar a la persona que los ha suscrito al calor de la algarabía y lo que le presentan, porque hay todo un ambiente de alegría, hay un ambiente familiar, hay un ambiente de piscinas y suscriben en esos momentos. Eso hay que tener mucha precaución de qué y cómo se firma. Ahora, ¿qué pasa si un contrato está mal elaborado? Es decir, porque se hizo rápido, porque la cantidad no estaba bien y no se verificó. ¿Ese contrato es inválido o queda tal cual fue elaborado? Lo que sucede es que ante el incumplimiento de un contrato, por ejemplo, en este caso el prestador de servicios, pongamos nuevamente el ejemplo de estos hoteles, hostelerías, quieren ejecutar ese contrato, les surge el derecho a la contraparte, en este caso al que suscribió el contrato como sujeto pasivo del servicio que se estaba prestando, tiene que alegarlo, pero en la instancia judicial. Alegarlo con la persona que en este caso dice, me incumpliste el contrato, no tendría razón de ser. Ahí surgen acciones como por ejemplo la Defensoría del Consumidor, la nulidad del contrato en un juicio civil, pero esto ya tiene que ser una autoridad la que tiene que establecer esas circunstancias. Exacto. Bueno, ¿qué beneficios también tiene como formalizar todo en un contrato? Porque hay personas que dicen, bueno, de palabra, yo no le firmé nada, pero es que los dos quedamos. Entonces, yo creo que siempre hay como algo bueno después de todo cuando ya ambas partes tienen el conocimiento del trato que se va a hacer, ponerlo plasmado, pero también no firmar documentos en blanco de lo que se habló, pero no se estipuló porque la persona lo puede cambiar. Yo le puedo poner un ejemplo muy práctico de este tipo de situaciones y son en los contratos de arrendamiento. Usted tiene a su mejor amigo o el amigo de su amigo y le dice, mira, alquilarle tu casa, es una buena persona, yo lo conozco desde hace tanto tiempo, vaya que se pase, que me dé el primer mes y démosle. Resulta que de repente comienzan a dañarle la propiedad, de repente no le están pagando los cánones, están utilizando la casa para otro tipo de cuestiones que usted no lo autorizó, pero no tiene un contrato. Entonces resulta complicado. Sí puede accionar usted, sí puede eventualmente establecer la relación contractual, pero no tiene detalles de cláusulas en concreta que usted detalló con esta persona. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Siempre sí elaborar un contrato, aunque muy su amigo sea esta persona en este tipo de casos, porque mucha recurrencia respecto a lo que usted me preguntó se da en los contratos de arrendamiento. Esto es muy recurrente. Ahora,
Jamás, bajo ninguna circunstancia, les recomiendo firme un documento en blanco, una hoja en blanco, porque basado sobre la base de la buena fe, usted puede estar creyendo que le van a montar un documento que usted habló, usted estipuló de palabra, pero he visto casos en los que hay personas a las que les han suscrito mutuos, deudas, cuestiones que usted no autorizó, cuestiones que usted no aprobó. Se da mucho con los hermanos en el extranjero que le refieren, mire, hágame la firma, yo la autorizo. No, eso no se puede hacer, eso no es válido. La buena fe existe, pero también existen personas que actúan de mala fe. Ahora, en el caso de la firma de un contrato, obviamente estamos hablando que la persona lo lea y todo, pero al final debe de tener una copia, porque puede ser que lo que leyó y todo, cuando ya se lo dan a firmar, no sea lo que se estableció. Es decir, está obligado cuando se firma un contrato a que ambas partes tengan el documento, una copia certificada. Por supuesto que sí, es lo que se debe de hacer y exigir a la hora que usted suscribe un contrato en donde usted se obliga. Un mutuo, por ejemplo, dirá, mire, ¿cómo pueden haber dos documentos ejecutivos volando? No, sáqueme una copia, certifíquemela y yo voy a tener el respaldo de lo que suscribí, pero no puede usted suscribir una obligación en donde, valga la redundancia, se obliga por una cantidad importante de tiempo y por cantidades dinerarias en las cuales pueden poner en perjuicio o en riesgo sus bienes, su casa, sus cuentas, y usted no tenga una copia de lo que suscribió. Eso se da con mucha frecuencia. No, no se preocupe, después le mandamos el contrato. Eso no es recomendable. ¿Por qué? Porque cuando existe un eventual incumplimiento, porque algo muy real y muy natural es que usted, si está sujeto a una obligación, pueden haber momentos en los que caiga en crisis económicas y en impago. Y si usted no sabe cuáles son las condiciones sobre las cuales usted firmó este contrato, lo más probable es que usted a ciegas esté esperando algo que la contraparte puede hacer y no va a tener control legal de lo que pueda suceder. Solo una pregunta más. En el caso de la firma digital, cuando a veces se mandan documentos, ¿cómo se puede verificar en realidad que esa es la firma de la persona y no ha sido de alguna manera como falsificada en este caso? Ok, lo que pasa es que existen ciertos filtros legales para estos aspectos y estamos entrando a esta dinámica que es muy interesante, lo que es la firma digital, pero ya hay instituciones que regulan lo que es la firma digital como tal. Es decir, usted tiene que hacer una serie de requisitos y cursar una serie de requerimientos que la institución le requiere, en este caso el BCR, para efecto de poderse inscribir. Hay otra institución privada también delegada que puede prestar estos servicios de inscripción para efecto de la firma electrónica, pero hay ciertos filtros legales de verificación y corroboración de esa firma. Una firma digital no va a ser una firma en blanco puesta, tiene el acompañamiento de otro tipo de documentos y respaldo como tal. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Iván. Bueno, una información bastante valiosa. Así es, hemos aprendido mucho también los televidentes esta mañana.